¿Qué tal? Qué alegría que nos encontramos una vez más en su programa ¿Para dónde vamos? El tema de hoy es, ¿se puede encontrar alegría en medio del sufrimiento? Porque hay personas que pueden pensar que somos masoquistas, ¿verdad? O sea, cuando uno sufre, uno realmente sufre. Pero vamos a tratar de, a través del desarrollo del programa, hablar un poco sobre este tema. Quiero presentar al equipo que me acompaña el día de hoy, Janina Yamatei, psicóloga clínica. Gracias por estar con nosotros, con toda esa riqueza que Dios te ha dado como una buena psicóloga. Ana Julia Gil, Liz de Castro y Carlos Escobar nos acompañan en este programa ¿Para dónde vamos? Y una de las preguntas que uno se hace muchas veces es, ¿por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué Dios permite que algunas personas pasen por más dolor que otras? Esta es una sensación. Cuando yo me hacía esta pregunta, me vino esta cita bíblica que está en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, que dice lo siguiente: ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré plenamente, como Dios mismo me conoce. Palabra de Dios. Entonces, me acuerdo del profeta Elías en un momento de crisis. Él creyó que estaba solo y que había sido perseguida por la reina Jezabel, que lo quería matar, y él quiso la muerte y le dijo, yo estoy solo, o sea, me han dejado solo. Y el Señor le reveló y le dijo, no solo tú estás solo. Hay muchos como tú que están pasando por estos momentos, pero que también como tú se han mantenido fieles a mí. Fíjense qué interesante es esto, porque a veces nosotros sí creemos, pero ¿por qué solo a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué solo yo estoy sufriendo? No es así. El sufrimiento es un misterio. Es un misterio el dolor es un misterio. Y realmente no hay dolor más profundo que no lo haya pasado primero Jesucristo en el Calvario. No hay ningún sufrimiento, ni tuyo, ni de ninguno de nosotros, que Dios no lo haya pasado de una forma mucho más fuerte. El dolor de Él. Y por eso podemos tenerlo a Él que nos acompaña y nos lleva de la mano a enfrentar el dolor y el sufrimiento. Aunque eso no quiere decir que le tengamos miedo a sufrir. Por eso yo quiero preguntarle, Janina, háblanos un poco sobre el dolor en el área de psicología. Okay. El dolor, hay que aclarar que el dolor emocional es una cosa y el sufrimiento es otra. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. El dolor emocional pues, viene de la tristeza. Hay tristeza, hay dolor, hay pérdida. Uh-huh. Y es una emoción totalmente natural. ¿Okay? Ya el sufrimiento es una interpretación del dolor. ¿Okay? Ya ahí yo ya me hago mi historia. Uh-huh. Me hago mi cuento en mi mente. Uh-huh. Y eso es lo peligroso, porque a veces esta historia dura mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso las personas llegan a un estado también depresivo. ¿Okay? O sea, la tristeza, el dolor emocional, si hemos perdido un ser querido, si ha habido una ruptura en la familia, si nos han trasladado a otro lugar y hemos tenido que dejar a nuestra familia. O sea, todas esas cosas naturalmente duelen. Hay dolor emocional. Es normal que nos duele, es normal pasar por los estados de un duelo, uh-huh, que lleva su tiempo. O sea que esto es como cuando, el dolor es un acontecimiento específico de algo que pasó. El sufrimiento es cuando yo recojo mi historia y digo, es que solo a mí me pasan estas cosas. Uh-huh. Y empiezo a magnificarlo porque estoy tomando lo que me pasó hace un año, a 5, a 10, ¿verdad? Solo a mí me pasan, es que de verdad a mí todo, solo lo malo. Uh-huh. No se le saca provecho al dolor, porque el dolor se puede, un dolor bien llevado también se puede transformar en sabiduría.
en crecimiento personal. Bueno, yo creo que todos aquí hemos pasado por momentos difíciles y han sido transformados. La resiliencia, sentirse más pleno, libre, sabiduría, etcétera. Pero el sufrimiento no te permite, es el lado oscuro, como el lado negativo, donde te quedas anclado en lo negativo, y el por qué, y hay resentimiento, entonces no hay crecimiento, no hay un buen, o sea, no se aprovecha. Ajá. Y Janina, ¿y el dolor tiene el mismo comportamiento que el duelo, que tiene que tener un proceso? Claro, porque el dolor, cuando hay dolor, o sea, el dolor lo que te está diciendo, o sea, viene la raíz tristeza. Y la tristeza lo que nos dice es, has perdido algo. Es la ruptura, o sea, una ruptura es una pérdida. O sea, has perdido algo. Cuando algo es apreciado para nosotros, o sea, pues claro, lloramos. O lo lamentamos, o lo necesitamos hablar, necesitamos decirlo, porque era importante para nosotros, es una pérdida, ¿ok? Y es un proceso natural del ser humano. Uh-huh. Qué interesante eso que nos está diciendo Janina, porque nos tiene que llevar a reflexionar. Tú que nos estás escuchando, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un dolor por una pérdida, un abandono, un divorcio, una mala noticia que me está doliendo profundamente, incluso una malcriadeza de algún hijo que nos parte el alma, una situación difícil, o es un sufrimiento que simplemente estoy juntando muchos acontecimientos de mi vida que no los trabajé y estoy haciendo que todo se junte. Y eso tiene que ver también como cuando uno no lloró a un ser querido y va a una vela poco tiempo después y revive todas sus muertes y se convierte en una situación que uno dice, pero ¿por qué llora tanto si ni siquiera tenía tan buena la relación? No, es que está llorando a su padre, está llorando a su madre, está llorando a su hijo, está llorando. ¿Es eso así, Janina? Sí, o sea, mira, el sufrimiento, o sea, como digo, el dolor emocional es algo natural, ¿ok? Y uno puede, en medio de este dolor, de esta pérdida, también mantener la paz. Va a dura un tiempo, pero sabes que aunque no lo veas, tiene un propósito, ¿ok? Okay. Mientras que el otro es sin esperanza, es con desesperanza. Entonces, sí. Hay mal humor, ¿verdad? O sea, la persona empieza a fijarse solo en lo negativo. Ven las personas solo lo negativo. Entonces, uno construye y el otro destruye. Uh-huh. Gracias, Janina. Lisette. Fíjese que estoy viviendo ese concepto y me estoy reembobinando recuerdos y momentos. He tenido pérdidas, sobre todo la que quizás entre mi madre y mi abuela, la que más lloré fue mi abuela, porque como mi abuela fue la que me crió, mi nexo emocional era más con ella. Entonces, y viendo esa perspectiva, estoy recordando cómo el tratar de estar recordando todos los buenos momentos, o sea, me hacía daño. Y no le sacaba, al contrario, la bondad de cómo debía de recordarla, sino que yo estaba haciéndome el harakiri, ¿verdad? No estaba traduciendo ni procesando esa falta como eso. Entonces, en lugar de estar valorando ese duelo y saber las vivencias y la enseñanza y todo su legado, al contrario, me estaba haciendo daño, ¿verdad? Entonces, lo estaba traduciendo mal. Y es que lo que pasa es que, mira, cuando las emociones se pueden sentir bajas, mediano, alto, extremo, ¿ok? De diferente nivel. Ahora, cuando la persona las experimenta a nivel muy alto, naturalmente asusta, ¿ok? Ya no se diga, imagínense a un niño también. Yo pensando en el niño interior que llevamos dentro, el niño interior, el adolescente.
Entonces, naturalmente, aquí lo que viene a salvarnos temporalmente son esos mecanismos de defensa. Y hay un mecanismo de defensa que es autolesionarse. O sea, es ya sea por medio psicológico de la culpa, o por medio ya físico, o hablarse mal uno todo el tiempo. Eso se llama retroflexión, es ese mecanismo de defensa. Y cuando uno va creciendo y tiene, por ejemplo, cuando entré en una crisis matrimonial, tiene razón, venían todos los duelos a acumularse. Entonces si tuviera mi abuela en ese momento, ella quizás me diría el mejor consejo. De mi madre no lo pensaba porque mi madre siempre estuvo ausente porque vivió fuera del país, ¿verdad? Pero entonces yo en mi caso empecé a traer las personas que sí habían dejado huella y las que necesitaba en ese momento y que no me podían auxiliar. Ahí se te acumularon varios duelos. Todos. O sea que el nivel de sufrimiento todavía era pero dolor y luego el sufrimiento era más. Y a eso agrégale que uno trata de dramatizar y magnificar. Exacto. Por eso es importante detenerse y trabajar cada pérdida en su momento y que tome el tiempo que se necesita. Exacto. Y para otra persona tal vez podrá ser no, pero porque está llorando porque se le murió el perro. O sea, hay gente que dice no puedo entender, pero tal vez en ese perrito, en esos ojitos del perrito, tenía el amor todos los días al llegar a su casa. Exacto. Sí, claro. El amor. Sí, claro, muy bueno. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya que venimos con más. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando si uno puede encontrar la felicidad en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y Janina, tú nos decías, ¿verdad? Cómo muchas veces ese duelo, ese dolor que se magnifica a veces en cosas tan pequeñas como un perrito que se nos murió. ¿Cómo sí, decías? hace unos meses tuve una paciente que pero llegó devastadísima, y me decía, no entiendo cómo me da cólera hasta ver los ojos de la otra persona cuando me ven tan devastada, porque se ha muerto mi perrita. Pero yo la lloró como un ser humano, pero me dice, en esos ojitos yo veía el amor, yo veía que alguien estaba pendiente que yo llegara a la casa. Entonces había nada más. A lo que les quiero llegar es que hay que detenerse, validarse y darle el tiempo necesario a ese duelo, escribiendo, llorando, tanto tiempo en el día, por decirte, tener 20 minutos en el día y decir, en este momento yo voy a llorar esta circunstancia por la cual yo estoy pasando, nada más. Y ya después, pues, enfocarse, hacer el ejercicio, enfocarse en todo lo bueno que se tiene, ¿verdad? Porque lo que se refuerza constantemente, ese es el surco que se hace más fuerte en nuestra mente, es como un músculo, ¿verdad? Okay. Pero no podemos dejar de darle el espacio a ese duelo. Perfecto, Ana Julia. Yo tengo una pregunta para ti, Janina. Cuando uno ha tenido mucho dolor y no te detienes a escribirlo, a hablarlo, a digerirlo, ¿cuándo ese dolor se vuelve sufrimiento? Porque si me corriges, si yo he sufrido, si a mí me han pasado muchas cosas que me han causado dolor y no las trabajo, entonces yo voy a ser una mujer sufrida porque no voy a haber descargado, vienen más dolores Se va y voy a acumulando. seguir sufriendo, porque yo me acuerdo que
que mi madre era amante de la vida. Ella, y más cuando conoció al Señor, ella le diagnosticaron su insuficiencia renal y ella luchó para no morir, y cuando se iba empeorando y todo, ella amaba la vida y siempre sonriente y todo, pero fue una mujer que desde niña sufrió, tuvo mucho dolor, ¿verdad? Ujú. Y cuando mi madre fallece, estábamos en la misa de cuerpo presente, y me acuerdo que el padre que ofició la misa fue su director espiritual, y se refirió a mi madre como una mujer sufrida. Ujú. Pero habría que ver, Entonces yo ahí es a donde digo, cuando el dolor no trabajado se vuelve ya sufrimiento. sufrimiento. Mira, pero habría que ver si tu mami en realidad se percibía a sí mismo como una mujer sufrida, No, ¿ok? no. Correcto, porque ella llevó muy bien, en su interior pudo procesar sus duelos. Y los que conocieron a mi mamá ya en el caminar del Señor, era una mujer alegre que amaba la vida. ¿Ok? Y si tú no hubieras conocido su pasado, tal vez nunca hubieras dicho, esta mujer Pues se ve que era una mujer muy resiliente. Ahora, eso que tú me preguntabas al principio, que si se va acumulando, o sea, cada persona, yo tengo mi expresión, patea diferentes mecanismos de defensa para poder sobrevivir el dolor, ¿ok? Lo que para unos es una forma, una para otros es desgracia. otra. Yo tengo en mi clínica, hice una presentación de los mecanismos de defensa y se los paso a los pacientes en algún momento de su terapia. Es algo luego, al principio de la terapia, donde luego ellos van identificando cuáles son sus mecanismos de defensa. Qué Y lo voy apuntando, interesante. ¿ok? Porque es necesario saberlo, porque ellos te ayudaron para poder sobrevivir de niño y de adolescentes. Pero ya siendo un adulto, ya no. Esos mecanismos de defensa ya no te sirven. Solo te estorba tu paso de evolución, de crecimiento. Ah, wow. Gracias. Ok. Carlitos. Para mí, el tema del dolor y las pérdidas las he trabajado de una manera no adecuada. Yo he dicho, esto no me puede doler, y por la creencia de que no tengo que sufrir, las aparto. Pero sé que en X momento de mi vida vuelve esa Aparecer. a aparecer, correcto, y me trae dolor. Me trae dolor que nunca lo supe procesar. ¿Por qué? Porque los hombres tienen que ser fuertes, no tienen que quebrarse, y todas esas cosas que me inculcaron de pequeño a mí, y que tenía que, aunque no fuese resiliencia pura, sino que un abandono, una amnesia provoncada, estaban ahí. El peligro de esto, Carlos, es que, pues y para todos, es que nuestro cuerpo es una pizarra, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, ese dolor va a pasar la factura. Entonces, vienen las enfermedades, y muchas enfermedades tienen su raíz en la parte emocional de la persona, como lo ha logrado. Entonces, y esa es la voz de la emoción diciendo, hey, no me hiciste caso. O sea, si es que no están ahí para hacernos la vida cuadritos, no, están ahí para avisarnos, para dejarnos saber de que hay algo que tienes que procesar, ¿ok? Muchas veces, en la familia en que nos criaron, nos educaron, nos prohibieron tener emociones. No teníamos derecho a llorar. Yo creo que en todas las casas está ese dicho de cuando me muera, llorar, ¿verdad? Por X, Y, Z motivo, o tú lo decías, lo has dicho en otros programas, ¿verdad? De que venimos desde Platón, de esa creencia de que nada de emociones. Entonces nos enseñaron a evadir, ¿verdad? Aquí no vengas a llorar, ¿verdad? O sea, a evadir.
Cuando llegamos a adultos seguimos siendo lo mismo. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? O sea, es evadir. No, yo no pienso ahora. Y la pregunta, Carlitos, es ¿de qué manera el haber hecho a un lado todas esas emociones y esos sufrimientos han venido a afectarle hoy en día en su vida? Wow. El tema de colitis, una colitis diagnosticada por una colitis de tipo nerviosa, porque no es nada funcional. El tema respiratorio también, problemas de que me atacan los bronquios y todo. Y sé que los médicos me han explicado que después cuando baja la defensa por un estado anímico es que me entran las enfermedades. Pero sí, reconfirmo lo que me está diciendo, porque el tema gastro y respiratorio me afecta con el tema de emociones, tal vez de sentimientos no trabajados. ¿Qué hace en su clínica? ¿Qué haces en tu clínica cuando te llega un paciente así? Bueno, es curioso porque el año pasado estuve especializándome en una técnica que se llama paligenesia. Y esta técnica no es hipnosis, es regresión, es avalada por la Iglesia Católica, pero es una metodología donde te permite, a través de la relajación y profunda, a llegar a un estado de una onda Z, que se le llama antes de dormir, o sea, es una relajación muy profunda, y a través de utilizar ciertos símbolos, se permite llegar a la persona a unos estados de poder recordar muchas cosas, y ahí trabajo con otra terapia que es la terapia somática para desenquistar la emoción, porque las emociones quedan atrapadas en algún lado, pueden quedar atrapadas en nuestro cuerpo. Entonces hay que hay que evacuarlas. Entonces a través de esa técnica vamos trabajando a primero que el paciente pueda sentir esa emoción. O sea, no podemos sanarla sin volverla a sentir y a sentirla en todo su cuerpo. Entonces, sí voy viendo que son técnicas, la verdad que es irme un poquito más aquí a esta parte del cerebro, donde está la parte reptiliana del cerebro, donde está la parte como más primitiva, a base de sensaciones, y por aquí en medio podría estar como la amígdala, donde están las emociones. Entonces, ir trabajando en esta parte somática primeramente. Antes de primero trabajo esta parte de aquí, para luego trabajar esta parte prefrontal, que es la parte donde razona el paciente. Pero yo no puedo empezar aquí a razonar porque aquí hay dolor, ¿ok? Aquí se ha grabado desde inclusive el vientre materno. Y yo tengo que trabajar esa emoción para que salga, ¿ok? Ya después esto es, pero salimos rápido, Ajá. ¿ok? Ok, bueno. Ok, vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Realmente es interesante cuando vemos el mundo de la psicología y cómo nos puede ayudar, ¿verdad? Siempre ha habido un tabú cuando creen que la gente que está loca es la que va a un psicólogo, pero no, realmente nos ayuda mucho a darnos luces, y especialmente cuando son psicólogos convertidos, ¿verdad? Católicos convertidos, porque si no, a veces pueden orientar mal. Y es una bendición cuando estamos oyendo todas estas técnicas nuevas, porque nunca se ha dejado de estudiar el cerebro y de ir encontrando más cosas, precisamente porque tenemos un mundo herido, un mundo roto, quebrado por dentro, que necesita encontrar respuestas a las cosas que le pasan. En Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, pero Dios que nos ama hará que salgamos
victoriosos de todas estas pruebas. Dice, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Realmente, palabra de Dios. El Señor hace que salgamos victoriosos porque Él está con nosotros. Y sí me gustaría, Liz, que si quisieras compartir un momento específico de dolor y cómo encontró gozo con el consuelo de Dios. Bueno, definitivamente creo que la mayor crisis que tuve fue mi crisis dentro del matrimonio. Y aunque venían las emociones negativas, pero conociendo al Señor, reconociendo que Él es mi todo, que en Él es todo consuelo y todo lo que Él me ha capacitado, pues realmente el gozo, la paz, la alegría, la esperanza la encontré en Él. Pasé 2 años yendo al Santísimo todos los días. Y a Él le contaba todo lo que sentía, lo que veía, lo que pasaba. Y solo ir a descargar, a desembocar todo lo que había en mí, pasaba la presión y en Él empecé a encontrar esa plenitud, ¿verdad? Porque Él era mi oasis espiritual, mi descanso, ese camino tan infructuoso que me fatigaba, en Él podía encontrar el alto y para seguir caminando. Recuerdo que lo hacía todos los a mediodías de 1 a 2 de la tarde. Comía en una gran carrera en mi hora, en 5 minutos, si podía empezar a comer antes, y me iba al Santísimo. El Santísimo en Santa Elena es el testigo de todo, y ahí justamente es donde yo iba. Entonces, para mí, mi único escape y lo que yo puedo recordar, mi vivencia, es el Señor, el Santísimo. Gracias, Lisa. Ana Julia. Yo creo que uno de los dolores más grandes fue cuando tuve que dejar a mis hijos y venirme para acá, pero encontré el gozo de volverme a incorporar a la comunidad, a volver a trabajar mi corazón, a volverme a levantar, saber de que yo estaba lejos de mis hijos, pero Dios estaba cerca de ellos. Entonces, Él cuidaba de ellos. Yo en mi habitación tengo, al lado izquierdo de mi cama, tengo una pared y he puesto un cuadro grande de una pintura de Jesús a donde Él está inclinado, así como escuchando. Y yo todas las noches me volteo y ya acostada y lo veo. Y platico con Él y le encomiendo a mis hijos y le encomiendo pues mis dolores, que me los transforme también, porque es bien cargado todos los días andar con un corazón adolorido y sufriendo. Entonces yo en la noche trato de entregarle mis cargas al Señor y tratar de comenzar un día limpio, nuevo, a esperar a ver qué es lo que pasa y en la noche volverme a encontrar con el Señor y a volver a descargar en Él. Gracias, Ana Julia. Carlos. El momento de dolor que yo puedo recordar en estos momentos fue la muerte de mi suegro. Con mi suegro tuvimos una relación extraordinaria, fuera de serie. Él fue para mí un padre, fue un apoyo en todo sentido, en lo emocional. Nosotros compartíamos. Mi papá viviendo y mi suegro decía, si es que el que debería ser tu papá es tu suegro, me dice. Él es el que te ama, Él es el que con Él compartís y hay un amor entre ustedes, me decía. Y mi esposa y sus hermanos decían, él me decía que me trataba con mucha más confianza a mí que a sus propios hijos. Entonces hubo una relación fuera de serie con mi suegro. Confianza, amor, respeto, todo lo bueno lo guardo en mi corazón de él. Él fallece, el dolor llega y yo tenía un retiro aquí en la comunidad. Llegué, mis hermanos de la comunidad me apoyaron. El día del entierro eran viernes, tenía que ir al retiro. Entonces Señor, le dije,
no tengo nada más que agradecerte por la vida de este hombre, y me fui a retiro. No terminé que lo sepultaran, sino que me fui a servirle con gozo al Señor. Entonces, como ese momento de dolor, que al recordarlo, pues fue un hombre importante en mi vida, pero el dejar que lo terminaran de sepultar y que la gente se despidiera, yo simplemente caminé y me fui a servir a Viñedo. Realmente, En el servicio encontré la paz en mi dolor. El es que consuelo. este creo que es uno de los puntos importantes, ¿verdad? En medio del dolor, el estar con el Señor, el servirle al Señor, el darnos a los demás. Es como podemos conseguir consuelo. Muchas veces el dolor nos lleva a alejarnos de Dios. Tenemos un concepto equivocado que creemos que por estar en los caminos del Señor no nos va a pasar nada. Que por estar en los caminos del Señor no vamos a pasar enfermedades, quiebras económicos, hijos rebeldes, divorcios. No es así. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cuando Él es mi Señor, cuando Él tiene el control de mi vida. No quiere decir que me quita así el dolor, no, es que Él dice, Él pone bálsamo en las heridas. ¿Verdad? Sí. No, bueno, primeramente el Señor, el refugio, pero también el pertenecer a una comunidad. Porque, como usted lo mencionó, aquí encontré madres que no tuve, hermanos, encontré madrinas y todos esos bordones que te van ayudando a caminar en el camino. Sí. Todo el menú de opciones que la comunidad ofrece, ¿verdad? Sí. Los retiros, las misas, el servicio, la intercesión, la oración, es todo. Sí, y es que muchas personas se alejan de Dios. Yo no sé si usted que nos está escuchando y que a través de un sufrimiento muy grande se alejó de Dios. O se enojan. ¿Verdad? Y uno se enoja, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces, humanamente, uno puede decir, ay, Señor, si me tocas a mis hijos, yo me muero. O sea, es un mal concepto. Uh-huh. El Señor es amor. O sea, Él no nos va a mandar ningún sufrimiento. Son las situaciones de la vida, situaciones provocadas por malas siembras, situaciones porque vivimos en un mundo caído, porque este ya no es el paraíso, nos espera el paraíso. Entonces, este dolor y este sufrimiento nos puede llevar a resentirnos con el Señor, y el resentirnos con el Señor nos lleva a que en ningún momento vamos a encontrar paz ni alegría en medio del dolor. Janina. Hay 3 cosas a las cuales nos vamos a tener que enfrentar todos, o sí. La incertidumbre, sabemos que nacimos y que vamos a morir. En medio de eso solo hay un sol para cada día. Inclusive el sol de ahorita no va a ser el sol de la tarde. ¿Ok? No sabemos. El dolor, todos vamos el dolor a veces toca la puerta más cerca, a veces más lejos, a veces un ser querido que está doliendo y por ende nos duele. Y lo otro es el constante trabajo. O sea, esas 3 cosas no van a faltar. Pero recuerdo de una charla que tú nos diste, Lorena, comunidad, que habían 3 cosas que sí o sí sabemos que podemos contar con eso. El amor de Dios, las promesas de Dios que están ahí en las Sagradas Escrituras y la vida eterna. Así que con eso Correcto. Quisiera. Sí, eso es lo que a nosotros nos acompaña, claro. ¿Verdad? Saber que estamos de paso, saber que todos vivimos momentos de dolor, momentos difíciles, momentos de prueba. No solo tú estás sufriendo, es parte del día a día. Has escuchado los testimonios y a través de todos nuestros programas ha ido uno por uno contando sus historias. Esta es una realidad, pero qué regalo más grande es la fe. Si tú todavía no te has encontrado con el Señor, yo te invito a que lo busques ahí cerca de tu casa, en una parroquia, en una comunidad. Hay que caminar con el Señor, hay que conocer su palabra, sus promesas y especialmente saber que estamos de paso.
que estamos de paso y que un día, primero Dios, nos encontraremos con el Señor cara a cara. Bueno, vámonos a un corte comercial. No se nos vaya, estamos con el último tema y gracias. Buscar al Señor en medio del dolor, en medio de las pruebas, es lo mejor que podemos hacer. No podemos nosotros buscar y refugiarnos en vicios o refugiarnos en medicamentos que no nos hacen bien, a menos que sea ya algo pues mucho más crónico y un psiquiatra lo tenga que recomendar. Pero el día a día, en nuestro dolor y sufrimiento, caminar con el Señor hace la diferencia. Ustedes han escuchado testimonios de los hermanos que nos están acompañando y realmente sí. Yo también he compartido en muchos momentos de dolor y de sufrimiento en mi vida. El Señor ha sido mi refugio, mi sustento, mi roca, la roca donde yo me he parado y le he dicho, Señor, contigo se puede. Contigo se puede. Tú llevas mis cargas y sé que también esto pasará. Que también eso es una frase muy importante. Eso también pasará. A veces creemos que el dolor se queda, el tiempo, los minutos, las horas, cuando estamos sufriendo se vuelven eternas. Pero yo quiero decirte que el dolor y el sufrimiento por el que tú estás pasando también pasará. También pasará. Las estaciones, a mí me encanta. Viene el verano, viene el invierno, viene el otoño, se caen todas las hojas, no hay nada en los árboles. Viene el invierno frío. Las personas se tienen que encerrar, especialmente hablando de otros países. Nosotros tenemos la dicha que no, pero en otros países es deprimente. Después viene la primavera. Vuelve a salir el sol, vuelve a salir las flores. Y así es nuestra vida. Nuestra vida está hecha de ciclos, de etapas. Momentos de mucha alegría, momentos de abandono, momentos de dolor, momentos de muerte, y vuelve a venir la primavera. Y eso solo pasa cuando tú caminas agarrado de la mano del Señor. Refugio seguro, roca firme, donde nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo. Por eso, Liz, ¿qué le quiere decir? En base a su vivencia, a sus experiencias, ¿qué le quiere decir a los hermanos que nos ven? Yo me refugio siempre en una palabra del Señor que dice, vengan a mí los cansados, que yo les daré descanso. Y yo con esa cita nunca la entendí y un día se la reclamé y le dije, Jeff, cuando Él me hizo vivir ese descanso, fue algo. Es como, retomando un poco lo que usted dice, es con Él una eterna primavera. La que cambio soy yo, según mis emociones, pero Él es firme, es el mismo, Él no se muta, Él no cambia y Él siempre es el amor mismo y siempre nos va a estar esperando. Y descanso en las tres cosas que usted dijo en esa prédica que la recuerdo, el Señor, sus promesas y la eternidad. Y esa es la primavera en mis pensamientos que yo siempre digo, voy con la cita que en Él es mi descanso, pero apunto siempre al cielo. Gracias, Liz. Yo creo que tenemos que primero reconciliarnos con el Señor, porque muchas veces el dolor y el sufrimiento tiende a alejarnos de Él. El reconciliarnos y saber de que Él nos va a dar todo, Él nos va a dar frescura. Él nos dice, te llevaré a los ríos de agua viva y te daré de beber. Y tenemos que creer en eso. Tenemos que creer en eso porque yo traté de sanar, he sufrido, he pasado dolores sola y he pasado con el Señor y veo la gran diferencia. Veo una diferencia grande a donde yo sí los invito
Si tú te has alejado del Señor, reconcíliate, acércate a Él, porque Él te da de beber y te da de la mejor agua. Y también puedes encontrarlo en la Eucaristía, pues también te da su alimento. Gracias, Janina. Gracias, Ana Julia. Janina, como una experiencia personal. Sí, yo al igual que ustedes, pues he pasado también por momentos difíciles de mucho dolor. Y la verdad que uno tiene dos posturas. O quedarse, que uno no se puede levantar de la cama, aunque dan ganas. Y agarrar la cruz con nuestro Señor, que es muy diferente, y ver sus destellos de luz en medio de ese dolor. Y esa es la esperanza que nos permite ver más allá. ¿Okay? Esa fe, el amor, la esperanza. La voluntad. Sí, el agarrarse de su fuerza es el que me permitió a mí salir adelante con una ruptura familiar, matrimonial, y la verdad que sin el Señor no lo hubiera podido hacer. Así es. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Con Él sabemos que lo mejor viene. ¿Y qué es lo mejor? No quiere decir que lo mejor viene, en dinero, no, lo mejor viene es que Él es lo mejor. Y su presencia, su amor. Él es el premio mayor. Es el premio mayor. Él es el premio mayor. A ver, Carlitos. Bueno, sé que estamos en un proceso de vida, ¿verdad? Y como este proceso de vida todavía no ha terminado, vendrán etapas de dolor, vendrán etapas de crisis, pero solo en Él puedo encontrar la paz, la tranquilidad y lo que venga adelante, pues vendrá. Pero yo no puedo estar aferrado nada más que a Él porque ni yo soy fuerte, ni ese es mi trabajo. Él ya cargó por todas mis culpas, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por mí. Entonces ahora lo que me queda a mí y a ustedes también, que nos están viendo a través de la televisión, que se refugien en Él. El dolor en X momento vendrá con X situación en su vida como en la mía también, que me falta porque mi historia no ha terminado todavía, pero de la mano de Dios sé que voy a pasarla mejor. Gracias, Carlito. Hay como ciertos puntos importantes que no se nos tienen que olvidar. Ser agradecidos. En medio del dolor hay que ser agradecidos. Hay que ser personas de oración. Hay que tener relaciones con personas sanas, con personas que nos ayudan a ser mejores, que son esa fuente de alegría, la fuente de Dios. Tenemos que vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro, vivir en el presente. Tenemos que encontrarle un propósito y un significado a nuestra vida, tener una razón de ser. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, agarrados de la mano de Dios, de salir adelante. Vamos a orar. No nos queremos despedir sin entregarle al Señor este momento importante de tu vida, de mi vida, que nos lleva a encontrarnos con Él. Gracias, Ana En el nombre Julia. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, tú que eres el alfarero, hoy venimos ante ti a entregarte nuestras vidas, para que nos quiebres y nos hagas de nuevo. Te entregamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, para que lo moldees en tus manos sanadoras, para que nos reestructures nuevamente, para que nos levantes. Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiero aferrarme a ti. Quiero seguirte a ti, Señor Jesús. Quiero enamorarme más de ti, para que cuando esos problemas vengan, para cuando venga el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, y me encuentre a solas o no tenga a quién acudir, pueda acudir a ti. Que mis hermanos de la comunidad sean esos ángeles que tú has puesto en el camino para que me ayuden a caminar. Gracias, Jesús, por ser parte de mi vida. Gracias, Señor, por ser el premio mayor de nuestro existir. Gracias, Señor, porque también tú sufriste.
Tú pasaste dolores. Mamita María también pasó dolores al verte cómo te trataron. Y todo tenía un propósito. Y era llegar a la vida eterna, a llegar a estar contigo cara a cara. Por eso, Señor, hoy te doy las gracias por toda mi vida, por toda mi historia, por todo mi dolor, por todo mi sufrimiento. Porque si yo no hubiera pasado todo esto, tal vez no te conociera. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Y te quiero decir una cosa más. Te amo. Te amo, Señor. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias por haber estado con nosotros. Janina, Ana, Julia, Liz, Carlito, gracias por estar con nosotros, de verdad. Cada programa nos enriquece a nosotros y espero que los haya enriquecido a ustedes también. Les recomiendo el libro para este programa que se llama Un camino a través del dolor. En medio de un dolor profundo, ¿cómo puedes avanzar? Se los recomiendo, está en librerías La Ceiba. Y les recuerdo, su programa Para Dónde Vamos, los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde en reprise y los martes a las 9 de la noche en su canal Agape TV, canal 8. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.